Quiero dar las gracias a los organizadores por haberme confiado la tarea ligera de moderar este simposio, lo cual significa que voy a tener la tarea un poco ingrata de gestionar el tiempo. Este simposio dedicado a las clasificaciones, un tema que ha podido parecer a menudo trasnochado, parecer una manía de viejo alienista. A menudo se consideró que tenía poco interés, eso pensaban los clínicos, sobre todo si tenían una orientación psicodinámica. Pero saben ustedes que desde los años 80 y desde la publicación de la tercera edición del DSM, las clasificaciones han tomado, que lo querámoslo o no, han tomado una importancia considerable en el ámbito de la psiquiatría en general. Con la introducción de sistemas de criterios descriptivos que están a la base del diagnóstico y también con los cambios terminológicos que han sido impuestos. Creo que es el concepto mismo de la patología mental el cual se ha modificado profundamente. Y me parece que volvemos a encontrar aquí algo del apasionante diálogo que tuvimos antes. El placer de oír, porque me parece que estas clasificaciones internacionales actuales van hacia el determinismo y en particular hacia un determinismo biológico. Lo sabemos ya, la clasificación internacional que hizo la OMS ha seguido a grandes rasgos la evolución de este manual, que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y creo que la CIM-11, lo que podemos saber de la CIM-11 que se está preparando, no llevará la contraria a esta constatación. Así que el DSM se ha vuelto, este manual hemos de reconocerlo, una clasificación con una influencia enorme en toda la literatura científica e incluso se ha transformado en la referencia para la formación de futuros psiquiatras en muchos países. Su influencia incluso tiende a desbordar el marco estricto de nuestra profesión. Y en Francia, al menos, he podido constatar que se utiliza como referencia oficial en administraciones y en políticas para proyectos de salud mental. E incluso juristas recurren al DMS en el marco médico legal. Y después los medios de comunicación se hacen eco de este DMS, así que influencia profundamente al conjunto de la sociedad de cara a la patología mental. Lionel Bailly va a detallar la emergencia de esta clasificación y la va a abordar de una manera crítica, va a hablar de sus fundamentos y sus consecuencias, pero frente al DSM y su influencia creciente hay otros proyectos que han crecido y se han desarrollado. Y Vittorio Linghiardi va a presentar el manual de diagnóstico psicodinámico, el cual se orienta, se coloca en una perspectiva pluridimensional y que apunta más a una clasificación de los modos de funcionamiento psíquico más que hacia una nosografía. Después de él, Mario Speranza, quien contribuye también al desarrollo de este manual, nos hablará de la experiencia subjetiva en el enfoque de diagnóstico en psiquiatría de adolescentes. Antes de darle la palabra, creo que es útil que recordemos la existencia de otros proyectos nosográficos que no tendremos tiempo ni posibilidad de comentar ni estudiar. Pero hay que decir, la clasificación 0-3 años, algo específico de la patología de los niños muy pequeños, y la clasificación francófona de psiquiatría del niño y del adolescente, la
CFTMA, desarrollado bajo la dirección de Roger Misès, a quien quiero rendir homenaje aquí hoy, y que descansa en un concepto psicopatológico que busca las estructuras del funcionamiento mental subyacentes en las manifestaciones sintomáticas. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Lionel Bailly, que presento muy rápidamente. Lionel Bailly es psicoanalista y psiquiatra de niños y adolescentes, maestro de conferencias en psicoanálisis en el University College de Londres, psiquiatra consultor. Sus principales campos de investigación son los traumatismos psicológicos en los niños y la calidad de vida en los niños que sufren de trastornos mentales. También se interesa por la noción de prueba en la psiquiatría de niños y adolescentes, y creo que tiene colaboraciones activas con colegas de la Escuela de Medicina de Bobigny, así como con organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras. Ha sido presidente de la Asociación Francófona para el Estudio del Traumatismo y del Estrés y es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Europea de Estudios del Estrés Postraumático. Y finalmente es miembro de la Asociación Lacaniana Internacional. Sus palabras van a tratar del DSM, las consecuencias de usar una herramienta ideológica. Tiene 20 minutos. Esta mañana se nos animó a pensar de manera muy fina e inteligente. Todos los clínicos en esta sala saben muy bien que el lunes por la mañana, a partir de las 8:30, a menudo se nos anima a no pensar. Y esto lo hace un sistema que tiene una función a la vez económica y política, y que produce, en inglés, outcome, lo que ustedes van a hacer. Y en realidad hemos de ser conscientes de que una gran parte de este sistema es efectivamente ideológico y que tiene una función. Voy de manera muy breve a decir que al ser algo mayor ahora, pude ver, siendo estudiante de medicina, la llegada del DSM-3. ¿Y cómo lo pude observar? Pues lo pude ver porque los representantes farmacéuticos nos entregaban un DSM-3, pero no el grande, no, solo el mini. Así que solo teníamos los criterios y no nos decían por qué utilizarlos. Y este DSM había sido editado y tenía el tamaño de un bolsillo, así que uno podía visitar a los pacientes con el mini DSM-3 en el bolsillo. Y entonces se podía preguntar al paciente qué tal, y así podíamos rellenar las encuestas. Aprendiendo las cosas así, el outcome va a estar muy ligado, ya se pueden imaginar. Sabemos que las funciones de clasificación conciernen la epidemiología, los criterios de investigación, los seguros, la política sanitaria. El DSM-3 es muy importante para ello porque en Estados Unidos la salud privada pide un número de diagnóstico específico para poder reembolsar, pagar los cuidados. Así que esto tiene una importancia totalmente distinta de la que tiene en Francia o en Gran Bretaña este DSM. La Organización Mundial de la Salud, quien produce el ICT, pero que se ha transformado en un lacayo del imperialismo, sigue con unos años de retraso el DSM y bueno, lo cambia un poquito para mostrar que es un poco distinta a la OMS. El DSM-3 es algo que viene de fuera de la OMS y es desarrollado para producir términos objetivos para la investigación psiquiátrica. Creo que en en filosofía, podríamos tener términos objetivos para la investigación psiquiátrica. No vale la pena empezar, no los tendremos porque efectivamente no se puede ser objetivo. Incluso las investigaciones en el ámbito de la física de las partículas dicen que la observación modifica el comportamiento de las partículas. Así que los seres humanos, imagínense lo distinto que es.
publicado en 1980, esta clasificación se pretende ateórica. Cuando yo era joven, apolítico significaba de derechas, pues ateórico significará biologizante en el sentido que voy a determinar. Robert Spitzer, el padre fundador del DSM-3, lo dejo en inglés en la diapositiva porque era un artículo y no quería cambiar un poco con la traducción. Pero bueno, de hecho podemos decir que Spitzer ha sido nombrado como jefe del comité para la revisión del DSM-2, porque de hecho compartió mesa con el chairman, con el presidente de mesa, en un almuerzo en la cafetería de Columbia. Y le dijo, bueno, usted no debería hacer esto. Y es así como fue reclutado. ¿Por qué fue reclutado Spitzer así? Porque en aquella época nadie quería revisar la DSM-2 porque la gente pensaba que era un trabajo ingrato. Así que fue promovido, voy a saltar esta diapositiva, Donald Klein, uno de sus colaboradores, dice que los psicoanalistas no estaban interesados por los síntomas porque pensaban que era poco importante, que lo verdaderamente importante eran los conflictos internos. Así que interesarse por el diagnóstico descriptivo era ser superficial y un poco estúpido. Era la perspectiva que se tenía en aquella época y por ello el trabajo fue entregado a Spitzer porque nadie quería hacerlo. Spitzer va a controlar totalmente el proceso de revisión del DSM-3 y va a introducir cosas nuevas, por ejemplo, el término de trastorno mental. No hablábamos de trastorno antes de Spitzer y después de él solo se habló de ello. ¿De dónde viene? Pues viene de lo que Spitzer pensaba lo mejor. Él pensaba que era interesante hablar de disorder, de trastorno. No había ninguna actuación científica que subyacente a la idea del trastorno. Va a crear 25 comités encargados de producir las descripciones de los trastornos mentales y seleccionó un grupo de psiquiatras que se consideran ante todo científicos. ¿Ven? Ya había un sesgo biológico y subjetivo. Esta gente era conocida como DOPS. DOPS significa Data Oriented People, gente que funcionaba alrededor de la idea de resultados experimentales. Eran los datos de la experiencia los que los motivaban. Y por desgracia, como lo dice Spitzer en una entrevista, había estudios, teníamos pruebas. Eran las preguntas que él quería hacer. Yo preguntaba a la gente reclutada que se comprometiesen a dejarse guiar por las pruebas experimentales. Endicott, que también formaba parte de este trabajo, decía, para nosotros los DOPS significaba, venga, vamos allá, es un desafío. Progresemos, pasemos al siglo XX y, ¿por qué no, hacia el XXI? Apliquemos lo que hemos aprendido. Theodore Millon, también que formaba parte de la Task Force, decía, de hecho, había muy poca investigación sistemática. La investigación que existía era una mezcla inconsistente, ambigua. La mayoría de nosotros reconocía que las ciencias y la investigación buenas y sólidas, a partir de las cuales teníamos que tomar nuestras decisiones, eran algo muy modesto. En otros términos, había gente que tenía que crear categorías basadas en las investigaciones y los resultados, pero no había resultados. Desde luego, en 1975, 76, 78 no lo sabía. Entonces, bueno, surgen preguntas. El DSM-3 ¿es ateórico? Pues el trastorno viene a sustituir enfermedad, reacción, episodio, calores, síndrome, neurosis, psicosis, perversión. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación para que venga a sustituir todas estas palabras? Las personas que yo nombraba, reclutaba, nos dice Spitzer, todas se habían comprometido
comprometido a dejarse guiar por los datos. Los sufrimientos psíquicos de un individuo son mejor aprendidos por un modelo resultado de la investigación científica. La mayoría de las investigaciones era una mezcla dispersa, inconsistente y ambigua. Y para que se hagan una idea de las posiciones ideológicas de los miembros de este comité, de la Task Force, Klein, desde muchos años antes, había creado ya el término de crisis de pánico, ataque de pánico. Era su bebé, de hecho, para describir accesos agudos de angustia. Klein va a formar parte de los que estudiaban los trastornos de la ansiedad. ¿Y qué ocurre? Pues la neurosis de angustia va a desaparecer, las crisis agudas de angustia desaparecen y se va a utilizar el ataque de pánico, la crisis de pánico. ¿Por qué? Porque eso utiliza Klein. Pero en términos de investigación, lo que demuestra es que cierto grupo de pacientes responde de manera distinta a un tipo de antidepresivos. Pero cuando se le pide a Klein en el 96 cuál es su recomendación para tratar las crisis de pánico en la práctica clínica, dice, pues yo suelo utilizar imipramina. Es su primera respuesta, utilizar la imipramina. Y ven, ¿por qué no? Pero vemos que es totalmente ideológico y que está basado en un uso biologista y reduccionista de la ansiedad. Y el medicamento va a analizar el comportamiento. Se da una sustancia. Si contestas, estás en este grupo, y si no contestas, estás en el otro. Ahora, lo que es interesante es que Klein también tenía ideas muy importantes sobre la depresión, pero nunca pasaron al DSM-3. ¿Por qué? Pues él dice, porque perdí el voto. Perdí la votación. Es que, de hecho, el comité se reunía y votaban las decisiones. Así que, en vez de ser un proceso científico, era más bien algo del ámbito decisional de un pequeño grupo de la Task Force. Y estas decisiones han sido conservadas por la asociación. Conservan las actas y las votaciones para las categorías. Se pueden consultar. La Sociedad Británica de Psicología, que no es muy amiga del psicoanálisis, en 2011 ha escrito una carta abierta diciendo que se sentía muy concernida por la disminución de los umbrales diagnósticos para toda una serie de trastornos. Se temía que esto pudiese llevar a la aplicación de explicaciones médicas a experiencias normales y a intervenciones potencialmente peligrosas. Esto era la Sociedad Británica de Psicología, preciso. Ahora vamos a pasar al espectro autístico. El diagnóstico que aparece ahora en la ADSM-5, y no antes, pues ese diagnóstico revisado, nos dicen los autores, representa una nueva, precisa, para las personas que sufren de trastornos ligados al autismo. Ya no es autismo, sino que ligado al autismo. Lo que es interesante es que evidence-based medicine, la medicina basada en las pruebas, es cuando va del lado que quiero demostrar. Si es el contrario, enteramos esto. Muchos autores en Toronto y Montreal en 2002 han hecho una investigación excelente para intentar cuantificar cuestiones del espectro autístico y descubrieron que estos resultados son incompatibles con la noción de un sencillo espectro clínico de variación o de variación clínica. De hecho, no hay un espectro autístico, hay varios o no hay ninguno. Esta investigación es sólida, está publicada en el diario de la Academia Americana, y a partir del momento en que está publicada esta investigación, ya casi nadie la cita, excepto gente como yo. Desaparece de la historia de la investigación. ¿Por qué? Porque
va en contra de la idea de un espectro autístico. El grupo de trabajo, con toda su sabiduría, estima que un trastorno único permitirá mejorar el diagnóstico de TSA sin modificar la sensibilidad de los criterios ni aumentar mucho el número de niños diagnosticados. Los síntomas, yo les propongo mirar los criterios. Los síntomas tienen que estar presentes al principio del desarrollo, pero no se puede manifestar del todo hasta que las reivindicaciones sociales no desborden de las capacidades limitadas o puedan ser escondidas por las estrategias aprendidas al final de la vida. Se podrá tratar a niños bastante mayores con trastornos autísticos que no habían sido sintomáticos hasta entonces. Y esto es muy nuevo. Hay que precisar si están acompañados o no de una deficiencia intelectual y si van acompañados de trastorno del lenguaje o no. La severidad también ha de ser determinada. 3 es muy importante, 2 sustancial y 1 pues se necesita un respaldo. En otros términos, se va a poder diagnosticar, por ejemplo, un niño de 12 años que no tuvo hasta ahora ningún síntoma autístico, sino que empieza a tener dificultades ahora sin ningún trastorno del lenguaje, sin dificultad cognitiva, pero con una severidad de nivel 1, gravedad de nivel 1. Si consiguen hacer esto sin aumentar el número de niños diagnosticados, pues me gustaría saber cómo lo hacen. 2008, 2009, 2016, 2017 son datos diferidos en el sentido de que vienen del Ministerio de Educación el número de niños para los cuales van a pagar para darles un respaldo escolar específico porque tienen un trastorno autístico. Bueno, pues ven, lo que ocurre es que entre 2008 y 2016, 2017, los criterios, el término primero, trastorno autístico, Asperger, declina para dejar lugar a trastorno del espectro autístico. Y los criterios no publicados se filtran a pesar de todo y empiezan a ser utilizados con el respaldo de algunas organizaciones que hacen presión. ¿Qué ocurre? No hay aumento de prevalencia. No. Entre 2008, 2009 y 2016, 2017, el Ministerio de Educación pagaba para 1,2% de los niños, 1,9 chicos y 0,4 de chicas. Ven que hay un aumento general de 105%. 105 para los niños y 150% para las chicas. Todavía no es oficial porque el sistema de salud inglés debería utilizar el ISD, pero bueno, se utilizan los criterios DSM. Los pediatras sobre todo. Lo interesante es que las necesidades disminuyen de 74% a 63%. Hay 100% de aumento de niños diagnosticados, pero que llevan a una reducción de las necesidades. Es decir, que los niños cada vez son menos sintomáticos, lo cual es bastante interesante. Si vuelvo a esta perspectiva, tenemos, si quieren un buen estudio epidemiológico, el de Cohn en 2002 en California refería 5.000 niños diagnosticados con un trastorno autístico. Son los criterios de trastorno autístico para 4.500.000 nacimientos en California. No es un muestreo, no, son todos los nacimientos, lo que da una prevalencia de 1,10% para la prevalencia del autismo. 0,1%. Si comparamos esto con casi el 4%, ven que hay un aumento de 4.000%. Esto entre los años 80 y el día de hoy. Ahora, en la realidad de la práctica clínica, esto es lo que recibí hace unas pocas semanas. Lo incluí en esta presentación. ¿Puede usted atender a este niño que está justo por debajo del umbral del espectro autístico?
yo pensé, bueno, es que yo ya no sé lo que significa esto. Por debajo del umbral del espectro autístico, ¿qué significa? Ligeramente, muy poquito, tiene un perfume autístico. Es lo que está ocurriendo en el este de Inglaterra, donde trabajo como clínico en este momento. Y a título anecdótico, es simplemente anecdótico, más o menos un tercio de las referencias de los niños que acogemos, que recibimos, en su carta de introducción tienen entorno de espectro autístico. Viene a ser, tiene un problema. Es decir, está en el espectro autístico y está deprimido y tiene un problema. Ya no se miraba lo autístico. Y poníamos depresión, obsesión, compulsión, es decir, que se ha transformado prácticamente en algo del lenguaje del día a día, del lenguaje corriente. Y aquí hay un problema, por desgracia. Observamos en colegas una pérdida de saber, retraso mental con trastornos del comportamiento, pues automáticamente se califica de autista. Un niño con trastornos cognitivos severos, trastornos del apego o apego desorganizado también, 95% de ellos probablemente son catalogados como autistas. Disarmonías cognitivas, la palabra ni la conocen, pero bueno. Mutismo electivo, no habla, pues es autista. Ansiedad de separación, pues lo califican también como un problema de comunicación social, no quiere hablar con otros, se queda en casa. Trastorno obsesivo compulsivo del niño pequeño, pues ocurre lo mismo, tiene ritos repetitivos, pues es autista. Y también anomalías genéticas con trastornos del comportamiento, pues todos etiquetadas igual. Pues no es simplemente para la belleza del gesto y del diagnóstico, pero es un error. Y quien lo paga este error es el niño. El tratamiento no es el apropiado. Hay un mensaje de hándicap, de discapacidad. Y es un mensaje social que medicaliza y niega el sufrimiento. Y en Estados Unidos y un poco en Inglaterra también va esta noción del neurotípico comparado con el autista. Se normaliza esta categoría prácticamente como una categoría política. Y esto tiene un coste social tan grande que hoy en día muchos sistemas de respaldo empiezan a decir ya no podemos pagar para los autistas porque son tan numerosos que no tenemos fondos para ellos. Al fin y al cabo, son los verdaderos autistas quienes van a pagar la factura de esta situación. Merci a Lionel Bailly d'avoir si clairement. Gracias, Lionel Bailly, por haber planteado el problema también. He de decir que la experiencia de Inglaterra que cuenta es muy parecida a lo que constatamos en Francia. Tenemos el tiempo, eso espero, para una o dos preguntas o comentarios. ¿Quién desea intervenir? O si prefieren, sí, podemos hacer las preguntas para el final de la intervención de los tres ponentes. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Las preguntas para después, entonces. Muy bien. Pues voy a dar la palabra enseguida al profesor Vittorio Lingiardi, psiquiatra y psicoanalista, profesor titular de Psicología Dinámica en la Facultad de Medicina y de Psicología de la Universidad de la Sapienza de Roma. Con Nancy McWilliams ha sido el coordinador de la nueva edición de lo psicodinámico, del Manual de Diagnóstico Psicodinámico, y ha publicado en Estados Unidos en 2017, y de quien esperamos la traducción inminente en Francia. Quizás Mario Speranza podrá hablarnos de ello, de esta posible traducción en Francia. Ha fundado el Grupo Italiano para el Progreso del Diagnóstico Psicodinámico. Es miembro del Comité de Revisión Científica de la edición italiana del DSM-5 y del Comité de Redacción
de la editorial de su universidad. Sus intereses clínicos y científicos se ocupan de la evaluación del diagnóstico y del tratamiento de los trastornos de personalidad, relación terapéutica y evaluación empírica del proceso psicoterápico, psicodinámico y psicoanalítico. Ha publicado, por supuesto, muchísimos artículos y tratados sobre este tema. Le doy la palabra. El título de su presentación es Dotar de sentido al diagnóstico, presentación del manual de diagnóstico psicodinámico. Buenos días a todas y a todos, y he de disculparme por hablar en inglés porque decir que mi francés es très mauvais y mi español es... La verdad es que es una parodia, suena una parodia de un italiano hablando en español, con lo cual voy a intentar comunicarme con mi segundo idioma, que es el inglés. Y después de la presentación, creo que después de la presentación ofrecida por mi compañero, pues he de decir que este título es bastante pertinente porque estamos intentando hacer que el diagnóstico tenga sentido y que no sea simplemente un aspecto automático y burocrático de nuestra profesión. Así que vamos a empezar con esta cita en donde se dice que para muchos terapeutas e incluso para mucha gente en esta sala, el diagnóstico es una palabrota, porque el diagnóstico significa sobresimplificación, diagnóstico significa la rarificación del paciente y el diagnóstico significa que nos vamos a mantener a distancia del dolor real de nuestros pacientes, convirtiéndoles en una especie de objeto para el estudio. Y la verdad es que ha habido un artículo muy interesante de Hoffman en donde se dice, hablando del PDM-1, que es la edición anterior del manual que voy a presentar, y en donde dice que en el aspecto de un abordaje empático psicodinámico, pues un manual es como la disecación de la experiencia humana, porque cada vez que te encuentras con la etiqueta se diseca la experiencia humana. Y todo el mundo sabe lo difícil que es todo esto, y lo sabemos en términos de cosas como el racismo, el sexismo, el heterosexismo, el clasismo, el viejismo y muchos otros prejuicios que han sido fortalecidos por una especie de nosología. Y en último lugar, y no por eso menos importante, estoy de acuerdo con esta frase tan hermosa de Virginia Woolf en su diario, que una mujer que escribía muy bien sobre personajes, y dice que no sirve de nada sumar a las personas. Es imposible resumir a una persona en una página o en una palabra, y aún así creo que el diagnóstico es útil para comunicarnos y para comprender y para conocer al paciente que tenemos delante de nosotros. Y, lógicamente, si utilizamos el significado etimológico del diagnóstico, significa conocer a través de, y esto tiene que ver con la experiencia relacional del diagnóstico, a través de una alianza que es el primer paso hacia una alianza terapéutica. Y cuando hablamos de que el diagnóstico tiene que tener sentido en lo clínico, pues hay que relacionar una serie de aspectos que podríamos considerar las guías teóricas de nuestro PDM-2. La importancia de considerar siempre la personalidad dentro del contexto de la psicopatología. Esto es muy diferente a hacer un diagnóstico para un trastorno de ansiedad o para abuso o de sustancias sin considerar el contexto de la personalidad de nuestro paciente. Por lo tanto, siempre es importante pues hacernos o ver cuál es el aspecto ideográfico del diagnóstico. Quiero decir,
¿por qué este paciente es la única persona? ¿Por qué esta es una persona única? Y luego está el aspecto nomotético del diagnóstico. ¿Y de qué manera esta persona única es parecida a personas que sufren de problemas similares? Y por lo tanto le puedo estudiar en términos de investigación, de derivaciones, de resultados con este tipo de terapia o con otra. Por lo tanto, intentamos equilibrar de alguna manera estas etiquetas ideográficas y nomotéticas. Y con el fin de hacer un buen diagnóstico, pues creo que es importante considerar la subjetividad del terapeuta y del paciente y de la experiencia relacional del clínico. Y esto no significa pues que tengamos que hacer un diagnóstico a través de lo que sentimos, sino a través de las reacciones de contratransferencia, hablando con los pacientes en términos de miedos, de aburrimiento, de curiosidad o en términos de protección. Y todo esto pues nos dice algo respecto a su personalidad, su carácter y la manera en la que él o ella viven la subjetividad de sus síntomas. Desde luego sabemos, y en la sesión anterior se ha hablado del aspecto de la biogenética de nuestros síntomas y de nuestra personalidad, y al mismo tiempo pues intentamos leerlo todo en el contexto del nivel de la organización de la personalidad y de los tipos de personalidad y del funcionamiento mental, con lo cual se trata de algo multinacional. De alguna manera es un planteamiento que viene de diferentes ángulos y lo que quiero decir con todo esto es que hemos decidido incluir en nuestro manual, del que hablaré en unos instantes, hemos querido incluir pues algunas herramientas diseñadas especialmente para la PDM4 y otras que vienen de otro grupo de herramientas más amplio que puede utilizar nuestra comunidad. Pero la idea es la de poder refinar la investigación, hacerla más específica, sobre todo teniendo en cuenta el área que vamos a investigar y que vamos a diagnosticar. Y en último lugar, pero lo que es más importante, es que con este manual pues no queríamos hacer un diagnóstico que encajara en todas las edades, sino que lo que hemos hecho es dividir el PDM2, este manual, en diferentes áreas, en diferentes edades, con desde diferentes ángulos, con lo cual tenemos una primera parte que va de los 0 a los 3 años, la segunda que va de los 4 a los 11 años, la siguiente que va de los 12 a los 19 y luego tenemos el grueso del PDM4 que tiene que ver con los pacientes adultos, y en la última parte del manual nos referimos a los mayores en esta última etapa de la vida, en donde a la gente se les considera desde el punto de vista de afectación cognitivo o afectación neurocognitiva, y somos conscientes de que existe un mundo de diagnóstico muy interesante desde el punto de vista de cómo leemos los síntomas de personas mayores, de una época en la que hay muchas personas mayores en nuestras consultas y los tenemos que considerar de una manera diagnóstica sofisticada. Por lo tanto, entendemos como nuestro planteamiento con respecto al diagnóstico lo vemos como una especie de tormento, utilizando la expresión utilizada por Jesper, y consideramos que este tormento
tiene que ver con los diferentes aspectos del diagnóstico. Y desde luego vivimos en una era muy especial en lo que respecta al diagnóstico. Desde el DSM-4 en 1994 hasta el DSM-5 hace un par de años y el ICD, por ejemplo. Pero hay un par de sugerencias diagnósticas y que proceden sobre todo de la psicología clínica, de los psiquiatras de la psicodinámica, en donde vemos diferentes manuales y aquí hay varios manuales y es algo que se parece a lo de la historia de David y Goliat. Pero en cualquier caso, todos estos manuales se están atrayendo a los clínicos hacia un ángulo diferente a la hora de entender el diagnóstico y de realizarlo. Así que, pues me gustaría sintetizar los cambios fundamentales que han tenido lugar después del PDM-1 con las herramientas coordinadas por Stanley Greenspan, a quien todos conocen, y a Robert Wallerstein y Nancy McWilliams. Aquí, bueno, pues ha habido un abordaje específico al diagnóstico de la personalidad, anclada en el modelo de Campbell. Aquí tenemos la formulación de casos y la planificación de los tratamientos. Y aquí se dice que el diagnóstico tiene sentido solamente si lleva al clínico hacia el tratamiento. Y esto se dividió en tres partes: el adulto, el niño y el adolescente, con una sección más reducida dirigida a los bebés, a los recién nacidos. Y la verdad es que ahora estamos con la segunda edición del manual y que se publicó en junio de 2017. Y la edición italiana, que se publicó hace unos pocos meses en Italia, y espero que se sigan haciendo traducciones en el resto del mundo. Ahora se está traduciendo el PDM-2 al chino, al coreano, al polaco, con lo cual, en fin, y creo que también se va a traducir al francés enseguida, y espero que también se traduzca al español. Y, en fin, la idea pues era la de integrar el marco psicodinámico con la investigación empírica. Desde luego, la investigación empírica procede de la investigación psicodinámica desde el punto de vista de las herramientas y de los estudios sobre la personalidad, sobre todo con el trabajo de Jonathan Schödren y Weston. Incluso si el PDM-4 quiere establecer un diálogo con la investigación cognitiva y con muchos estudios sobre apego, en fin, con todo esto pues hemos modificado el manual y lo hemos hecho más detallado. Y lo hemos dividido por edades y lo hemos dividido en términos de herramientas para la valoración, y aquí se han añadido casos clínicos y formulaciones clínicas, con lo cual se trata de un manual mucho más amigable desde el punto de vista clínico, a diferencia del primero, que era mucho más teórico, mucho menos prácticos desde el punto de vista de las herramientas y casos clínicos. Y otra cosa a resaltar es que es una versión mucho más internacional. El PDM-1 era más norteamericano. En este caso hay una mayor colaboración entre Norteamérica y Europa. Hay un mayor diálogo que incluye a diferentes planteamientos y culturas. No tengo tiempo de explicarlo, pero, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con la sección sobre mayores, pues de alguna manera mantuvimos hubo un debate muy interesante entre el planteamiento europeo, que era más pesimista, y el norteamericano, que era diferente. Por lo tanto, tuvimos que integrar los aspectos culturales a la hora de hacer un diagnóstico.
o de explicar un diagnóstico. Y si tuviera que sintetizar lo que es el PDM4 en un par de palabras, pues me gustaría decir que mientras que el DSM supone una taxonomía de las enfermedades o de los trastornos, pues creo que el PDM4 pues es una taxonomía de personas con problemas, con enfermedades, con síndromes, con trastornos. Así que digamos que aquí nos centramos en el sujeto, nos centramos en la relación con las personas y no se trata tanto de una taxonomía de los trastornos. Y así que el milagro que intentamos lograr con este diagnóstico es el de considerar quién es uno en lugar de lo que uno tiene. Y yo creo que y me gustaría mostraros los rostros de las personas que han participado en la elaboración del PDM4. Empezamos con esta sección con adultos, con Jonathan Settler, y que junto con McWilliams se encargaron de la sección de la personalidad. Y con Bob Bernstein preparamos la sección del funcionamiento mental. Y luego está la parte que tiene que ver con los patrones de síntomas adultos, realizada entre John Neal y Emmanuel Amundo, en donde se habla de patrones cognitivos, afectivos, relacionales, somáticos, en fin, se trata de una reinterpretación de las etiquetas normales que hablan de los síntomas. Luego tenemos la sección con adolescentes desde la edad de 11 hasta los 18. Esto fue escrito por Mario Esperanza, que está aquí hoy, también con la colaboración de Norca Malberg, Johanna Malone y Nick Midgley de Londres. Y la estructura es más o menos la misma, pero la diferencia es que en la sección sobre adultos, lo primero que se valora es la personalidad, el nivel de organización y los trastornos. Y luego hablamos de las capacidades mentales y de los síntomas. En el caso de los adolescentes, los niños y los mayores, se empieza evaluando las habilidades mentales, porque la personalidad se considera, en el caso de los niños y de los adolescentes, es algo que se considera desde el punto de vista de un patrón emergente, con lo cual, de alguna manera, es una puerta para entrar en el diagnóstico. Y esta puerta nos explica nos lleva un poco a las diferencias en las habilidades mentales, y aquí vemos cómo se organiza la vida psicológica y la vida relacional de nuestros pacientes. Luego están la infancia tratada por Norca Malberg y otros, y luego la edad comprendida entre 0 y 3, pues este manual está a cargo de Ana María Esperanza y Linda Mayes, y en la vida, y en el caso de los mayores, pues esta sección corre a cargo de Franco del Corno y Daniel Plotkin. En el manual 1, en el primer manual, se habló un poco de esto, y aquí Daniel Plotkin preguntó a los autores de la primera versión: ¿por qué no habéis incluido una parte sobre mayores? Y sobre todo porque las personas que lo escribieron son todos octogenarios. ¿Por qué no? Con lo cual les preguntó por qué no habían hablado de los mayores. Ellos dijeron, pues igual es un mecanismo de protección, puesto que somos tan mayores nosotros mismos. Igual por eso no hemos hablado de este tema. En fin, es muy difícil ahora daros más detalles. Simplemente os quiero decir que el abordaje de la personalidad va desde el nivel de la organización de la personalidad, desde la organización borderline psicótica, neurótica, y esto va hasta los estilos de personalidad. En el caso del estilo de personalidad utilizamos el abordaje Shirley-Weston en lo que respecta al espectro de internalizaciones, estilos de personalidad o carácter, y lógicamente hay diferentes etiquetas y descripciones para la personalidad, en la adolescencia y en la infancia. Ya
os he dicho cuáles son las 12 habilidades del segundo eje que vamos a evaluar para los adultos y el que vamos a utilizar para la infancia y la adolescencia. Bien, de una manera cualitativa, pero también cuantitativa, puesto que todas las capacidades o habilidades tienen una escala en donde el clínico puede valorar si se trata de una afectación severa o no, y entonces cuál es la capacidad de regulación, de atención, aprendizaje, la expresión, la comunicación, la capacidad de mentalización y del funcionamiento reflectivo. Por ejemplo, en el PDM1, el funcionamiento mental desde el punto de vista de mentalización y la capacidad reflexiva era algo que no se consideraba. Y tenemos un grupo de funciones relacionadas con la identidad, la relación y la capacidad de diferenciación, de integración, la capacidad de relaciones y la regulación de la autoestima, la experiencia interna. Luego hay un grupo de capacidades que tienen que ver con mecanismos de defensa y afrontamiento, y otras que tienen que ver con la autodirección. Por ejemplo, ha sido muy interesante pues tener la posibilidad de valorar lo que quiere decir y cuál es el objetivo en la vida, el propósito en la vida de las personas con las que vamos a trabajar. Bien, para concluir, quiero decir que al final de cada sección, por ejemplo, aquí tenemos la carta psicodiagnóstica para la sección de adolescentes, pues aquí tenemos un diagrama con una serie de páginas en donde aparecen los diferentes aspectos que vamos a valorar y que se pueden cuantificar y organizar, no solamente en términos de descripción narrativa, sino en términos también de descripción cuantitativa. En fin, pensamos que esta es la mejor manera de valorar y de hacer que el diagnóstico tenga sentido para nuestro trabajo, porque al final simplemente lo que vamos a hacer es un diagnóstico burocrático, y esto lo que va a hacer es perjudicar la relación clínica. Esto es por lo que queríamos otra cosa. Por esto necesitábamos un PDM4. Y por otra parte, porque el razonamiento en el diagnóstico hace que el clínico se mantenga alerta y sobre todo bien formado y despierto, sobre todo despierto. Muchas gracias por vuestra atención. Merci, Vittorio, por cet exposé qui nous fait. Gracias, Vittorio, por esta ponencia que nos acerca a la gran riqueza de esta herramienta, que puede ir mucho más allá que una mera clasificación, y podremos discutir, espero, después, pero antes voy a dar la palabra a Mario Speranza, que es profesor de psiquiatría del niño y adolescente en la Facultad y Ciencias de la Salud de la Universidad de Versalles, donde dirige el servicio del niño y adolescente en el Centro Hospitalario de Versalles, y también dirige la unidad de investigación sobre resultado del estudio de los trastornos cognitivos y motores en esa misma Universidad de Versalles. Asimismo, se interesa sobre los efectos de los trastornos y a las investigaciones neuropsicológicas de los trastornos del desarrollo. Sus colaboraciones de investigación portan sobre las ciencias cerebrales del MRC de Cambridge, el Departamento de Peidopsiquiatría del King's College de Londres y la unidad INSERM 669, Salud Mental de los Adolescentes, del profesor Faisar. Es presidente electo de la Asociación Internacional de Psicología del Adolescente y vicepresidente de la AEPEA. Nos va a hablar de la experiencia subjetiva en el enfoque diagnóstico en la psiquiatría
del adolescente. Gracias por esta introducción. Es un placer participar a este simposio. Voy a situarme quizás en la interfaz entre las dos presentaciones anteriores, intentando ver cómo, a pesar de un enfoque crítico del enfoque por categorías del DSM, no deja de haber elementos interesantes que nos permite construir el DSM, teniendo en cuenta los límites para centrarse más en personas y no en categorías que no dejan de ser en parte decisiones políticas, como ya se ha dicho. Ante todo, quisiera recordar que la paidopsiquiatría, que es quizás la más hermosa disciplina que exista para la profesión más hermosa, se caracteriza con cierta complejidad. Somos expertos en la complejidad y tenemos que reivindicarlo. Estamos en la interfaz entre varios procesos que tocan a varios temas afectivos, comportamentales, en sujetos que se están desarrollando, madurando, que cambian, junto con entornos próximos, de caregivers en particular, pero también contextos culturales, educativos, religiosos, económicos, que también se transforman. Así que tenemos que integrar esta complejidad, la cual no es para nada sencilla. Y nuestro trabajo es traducir esta complejidad y de manera suficientemente clara, pragmática, para que se pueda a partir de ahí intervenir. Así que quizás seamos unos expertos teóricos de la acción y quizás debamos centrar nuestro trabajo, nuestras palabras sobre esto. ¿Qué es un diagnóstico? Aquí quisiera enseñarles unas pocas imágenes de cómo podemos concebir la noción de diagnóstico de manera general, y voy a darles unos pocos ejemplos caricaturales, pero que ayudan a entender cómo tenemos que complejificar nuestra actuación. Hay distintos conceptos del diagnóstico. Voy a intentar darles unos pocos ejemplos de estos conceptos. Por ejemplo, la concepción bayesiana probabilista. Esto quizás sea un modelo más cercano al DSM. Hay una asociación estadísticamente significativa de síntomas de los cuales sabemos que intentan mantenerse en el tiempo, pero sobre todo producen efectos a distancia. Así que hay una probabilidad acrecentada de volver a encontrar síntomas asociados con impactos y evoluciones conocidas. Tomo un ejemplo que se basa en estudios del TDAH, que puede, con asociaciones sintomáticas, llegar con sistemas en cascada y con recorridos particulares, que puede llegar a trastornos que también figuran en las estadísticas asociados, como los trastornos antisociales, trastornos ansiosos, trastornos de conductas. No dejan de ser estadísticas que nos dicen elementos sobre la realidad de lo que ocurre, la experiencia que hacen las personas de estas asociaciones sintomáticas, pues nos dicen muy poca cosa, pero yo tendería a decir que es un primer nivel. No es algo que no sea incompatible con una actuación científica, sino que al contrario, quizás sea necesario en un principio para un proceso mucho más complejo. En efecto, con este mismo enfoque podemos tener una perspectiva mucho más funcionalista y pragmática. Es decir, y retomo un ejemplo alrededor del TDAH, porque es relativamente sencillo. Sabemos que la asociación estadísticamente significativa de un síntoma puede llegar a unos cambios, y con una intervención simplificada como un tratamiento farmacológico podemos modificar el resultado. Por ejemplo, reducir un trastorno como de dependencia en productos en sujetos, si son tratados o no. Aquí tenemos algo que nos dice poco sobre los trastornos y las personas, sino es que nos permite cambiar recorridos, a veces impuestos por unos cuantos factores. Pero aquí tampoco nos dice muchas cosas sobre lo que ocurre a diario para los niños que pasan por estos recorridos significativamente
estudiados. Podemos hacer un enfoque instantáneo frente a un longitudinal. Pues según las estadísticas, los trastornos con esta definición que es un poco oscura de lo que es, pues vemos que están definidos también si se mantienen en el tiempo. Esto ha sido evocado. Hay una continuidad y discontinuidad permanentes, así que no vemos lo mismo en distintos momentos de su recorrido. ¿Qué hay que contemplar? Pues hay que contemplar recorridos, trayectorias de los trastornos. Enlazando con los que se dijo esta mañana, invoco el concepto de la heterogeneidad de los trastornos en el tiempo, es decir, que fenotipos clínicos, el impacto de determinantes biopsicosociales que son esenciales en cualquier grupo sintomático y los modos de atención dependen de los niveles de vida y del contexto sociocultural. Y hay unos cuantos factores que van a intervenir y hay un cambio en la expresión sintomática ligado al desarrollo y al impacto de las culturas. Entonces, edad, desarrollo, cultura van a estar en una interfaz en continuo para definir las caracterizaciones típicas de los trastornos. Para unos ejemplos relativamente simplificados, les digo que hay en el concepto mental de la esquizofrenia, tenemos la idea de que es un trastorno que se manifiesta en la edad adulta o en jóvenes adultos, adolescentes, con unas cuantas características, pero sería un trastorno que se construye en el tiempo y que quizás se expresa de manera distinta en ciertos momentos del desarrollo en función de las competencias solicitadas, en función de cierto número de factores del entorno y por consiguiente el trastorno se va a manifestar clínicamente de manera distinta en la infancia, en la adolescencia, en función de las exigencias y de las madureces cognitivas y cerebrales que van a estar presentes en paralelo. Así que podemos tener un trastorno que no se expresa de la misma manera en el niño o en el adolescente y que va a construirse, como lo sabemos, de manera más clara en la edad adulta, solo a partir del momento en que haya unos cuantos factores en el primer plano. También que esto solo se puede hacer en el tiempo. Si pensamos en el diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo, pues solo el transcurrir del tiempo nos va a explicar que estamos de verdad con la buena identificación de este trastorno, con este enfoque que no deja de ser estadístico. Pero aquí se introduce la dimensión del tiempo y del cambio en función de las fases de desarrollo. Pero seguimos aquí todavía en algo estadístico y que no es bastante una vivencia anclada en la experiencia de la gente. Por eso hay que llegar con la idea que tenemos un poco en la psiquiatría, un diagnóstico que es a menudo contextual de situación y no del sujeto. Si nos referimos al ejemplo que conocen muchos pedopsiquiatras de lo que ocurre con las crisis, las situaciones de ruptura que conocemos en los adolescentes, cambios que a menudo están en el adolescente o en el contexto del adolescente van a desestabilizar un sistema y en función de sus capacidades de adaptación, de sus vulnerabilidades, el joven va a reencontrar un equilibrio o expresar síntomas con una dramatización de la experiencia compartida, algo que va a desbordar la tolerancia del sujeto y una expresión en la urgencia que se va a nombrar el problema. Y aquí vemos que hay una descontextualización, si no estamos atentos, porque no es el sujeto quien presenta un problema, sino el contexto, el sistema que no es capaz de aceptar un cambio debido a las fragilidades y a las limitaciones internas. Para hablar de una manera un poco más poética, utilizando a Confucio, diríamos que no hay cielo y tierra si los cogemos separadamente, sino que es de la relación y del intercambio entre ellos que proceden todas las cosas. Estamos de verdad en la interfaz entre el individuo y el entorno necesario. Por eso tenemos que introducir la noción de un diagnóstico mucho más intersubjetivo, lo cual es mucho más complicado, aunque esto forme parte de nuestro enfoque tradicional psicodinámico. Y voy a explicar algo que mis internos estudian ahora sobre la paradoja de los trastornos de la personalidad que emergen en la adolescencia, y pienso en las personalidades borderline en consulta.
en condiciones emotivas relacionales neutras, los adolescentes borderline son capaces de tener capacidades de introspección notables, pero cuando el arousal es elevado, la demanda se desencadena, pues estas capacidades están totalmente sustituidas por la confusión sobre estos estados mentales, es decir, algo que desorganiza el funcionamiento con experiencias de apego repetido, de naturaleza, y nos volvemos en algo automático con una expresión sintomática, y conocemos la violencia interna de sufrimiento personal y de dinámicas de sintomática. Ya, es un diagnóstico de la dinámica que existe entre el sujeto y el entorno en contextos específicos que están en vínculo, enlazados con la experiencia de relación del pasado, del presente y del porvenir del sujeto. Así que estamos en una dimensión mucho más compleja porque hemos de integrar esta dinámica subjetiva. Los diagnósticos no vienen solo de la experiencia relacional, sino que el terapeuta es capaz de generar trastornos en el sujeto y no se mantiene como un observador de fuera, neutro, lo cual me permite llegar a la última parte, que es el diagnóstico psicopatológico, que puede ser concebido como una integración del conjunto de estos distintos parámetros. Me recurro a otro ejemplo para que el diálogo sea más sencillo: el modelo de la depresión y la inscripción y la comprensión de la depresión en el marco del desarrollo de una personalidad. Es poco entendible lo que ocurre en la depresión en un niño o en una adolescente si no se toma en cuenta la organización de su personalidad ni tampoco el exterior subjetivo que la gente hace con sus vivencias depresivas. Esto enlaza con trabajos apasionantes que Blatt ha hecho durante 30 años y que definen hoy en día la depresión como una interfaz entre un modelo psicodinámico, cognitivo y fundamental, y que tiene dimensiones de perturbación de las relaciones con los demás, es decir, experiencias depresivas que están en vínculo con sentimientos de pérdida, abandono, de soledad, pero hay otros momentos depresivos, otras personas que expresan, que viven su experiencia depresiva más bien bajo el enfoque del fracaso, de la culpabilidad, de la falta de confianza en sí, y los factores que generan estas situaciones depresivas no son los mismos exactamente. En efecto, cuando vemos estas experiencias depresivas, a partir de los sujetos que traducen, hacen y dicen con su comportamiento, hacen que corresponden a configuraciones de personalidad distintas que derivan de líneas de desarrollo distintas, que están en interacción, por supuesto, pero que pueden tener desarrollos específicos. De manera clásica, en la literatura psicodinámica, hemos puesto hacia adelante un eje analítico dependiente, que es el eje que apunta a desarrollar relaciones interpersonales satisfactorias, con una madurez de la relación con el otro, una autonomía. Se trata de un eje que llamamos de autocrítica y que es el eje de desarrollo de la identidad, de un sentimiento de uno mismo integrado con los valores que portan al sujeto. Sabemos que estas configuraciones son una manera de enfrentarse a los acontecimientos, de representarse a sí mismo y al otro, así que son radares que nos permiten interactuar con el entorno, y lo que da también vulnerabilidad a tipos específicos de psicopatología y también a una expresión específica de la psicopatología. Es decir, que en función de estas organizaciones de personalidades, la expresión sintomática no va a ser la misma. He dado el ejemplo de la depresión de tipo más bien analítico o identitario, pero en otras patologías la expresión subjetiva y la vivencia subjetiva van a ser radicalmente distintos. Por ello, cuando vemos la epidemia de los trastornos a los cuales estamos confrontados hace unos pocos años, con este mal uso del DSM bajo esta óptica que no tiene en cuenta todas estas otras dimensiones necesarias, intersubjetiva, contextual y
e intersubjetiva en particular, es necesario integrar, como se hizo en el PDM, otras dimensiones que tengan en cuenta, en primer lugar, todos los aspectos de desarrollo, es decir, todos los desafíos que están en vínculo con las etapas de desarrollo que se ignoran del todo en los manuales de diagnóstico como el DSM. Así que hay que reintegrar esta dimensión de desarrollo con preguntas, procesos de autonomización, construcción de identidad, integración de la sexualidad, es decir, integrar la experiencia subjetiva como uno de los medios necesarios para entender la interfaz entre los síntomas y los procesos de desarrollo concernidos e implicados, porque sabemos que mucho más que los síntomas, la experiencia que hace la gente de sus síntomas integrados pueden predecir el futuro a medio plazo y a largo plazo de los trastornos. Blatt lo demostró perfectamente cuando dijo que unos cuantos trastornos eran sensibles o no, unos cuantos tratamientos farmacológicos o a terapias en función de su funcionamiento mental, clave del entendimiento del sujeto. Vittorio ya les ha presentado los funcionamientos, no voy a entrar en ello, pero para terminar, quiero hablar del hecho de que hay un valor añadido en el enfoque psicodinámico, y no es olvidar el DSM por categorías, sino que aporta algo que permite dotar de sentido el diagnóstico, así que permite de atender a los mecanismos en vez de los síntomas, evitar los excesos del diagnóstico, sino intentar ir a los mecanismos y las dimensiones más pertinentes teniendo en cuenta de los aspectos de desarrollo y la experiencia subjetiva. Y experiencia subjetiva, la cual evidentemente ha de ser declinada a partir de un conocimiento del sujeto y apoyándose en una literatura que está explotando ahora sobre los análisis cualitativos de las experiencias del sujeto con metodologías que pretenden hoy en día ser consideradas como métodos que intentan integrar la experiencia subjetiva para conseguir conocimientos y pruebas validadas. Solo para terminar, concluir, diría que ¿por qué? ¿Por qué hacer un diagnóstico? Pues porque necesitamos de un plan terapéutico, un plan de diagnóstico para un plan terapéutico, porque evaluar significa definir objetivos, definir los cambios. Hoy en día hay un gran movimiento internacional para definir objetivos terapéuticos y sabemos que definirlos es uno de los mejores medios para construir la alianza terapéutica con el paciente, con una evaluación regular de los cambios de los mecanismos y de los síntomas, partiendo de la medición de forma rutinaria de la práctica clínica. Son dos elementos que mejoran la terapia, porque es importante para definir la especificidad de las intervenciones a nivel de los mecanismos, y recurro al ejemplo de ruptura de mentalización en la personalidad borderline. Permite tener ejes de intervención mucho más precisos, permite reducir el número de diagnósticos apuntando a factores mucho más importantes que permiten evitar fenómenos en cascada, permite también identificar los factores más severos que están en el origen de una entrada hacia la huida del sujeto. Teniendo en cuenta los dos últimos puntos que hemos dejado olvidados durante el tiempo, hay que tener en cuenta la disponibilidad interna del sujeto y externa del entorno de cara a los medios terapéuticos propuestos, y dejar de decir, por ejemplo, que algunos pacientes se resisten a estrategias terapéuticas sin haber tenido en cuenta la dinámica específica interna y los medios de accesibilidad, tanto en la familia como en el paciente, familia y contexto ampliado. Hoy en día estamos hacia una intervención que debe seguir una lógica basada en unas cuantas palancas sobre las cuales vamos a actuar. Podemos utilizar estrategias sintomáticas, individuales a nivel del sujeto, psicoterápicas, sistémicas a nivel de la sociedad, con la condición de saber en qué momento y con qué estrategia, partiendo de las pruebas, en cuanto esto sea posible.
lo cual no deja de ser una limitación fuerte. Y terminaré, como decía Churchill, el verdadero genio del clínico, diría yo, reside en la capacidad de evaluar informaciones inciertas, peligrosas porque implican elecciones y a menudo contradictorias. Pero creo yo que tenemos una creatividad como clínicos para permitir integrar estos distintos niveles. Gracias. Merci Mario. Y merci a tous les orateurs. Gracias, Mario, y gracias a todos los oradores de esta sesión que han respetado el tiempo que se les había dado y que nos deja, por lo tanto, tiempo para la discusión. ¿Quién quiere intervenir? ¿Hay micros? Voy a lanzar el debate volviendo a lo que decía Mario Esperanza en su introducción, cuando subrayaba la complejidad de la neuropsiquiatría. ¿No deberíamos preocuparnos de la desaparición casi total en las clasificaciones internacionales oficiales? La Simons va a hacerlo también, como la DSM, la desaparición de las secciones específicas al niño, que ya eran muy limitadas, pero vemos que están desapareciendo y es una especie de negación de dicha especificidad que es la paidopsiquiatría. No aparecen, no encontramos ningún lugar para un diagnóstico de situaciones de crisis del desarrollo, crisis relacionales, que son un elemento, sin embargo, importante, cuando no esencial, de nuestras prácticas, y con una especie, además, de presión para que hagamos diagnósticos en patologías supuestamente estables, cuando no definitivas. Yo creo que ahí hay un daño, de alguna manera, es una especie de daño que se le va a hacer a los niños. ¿Qué comentario pueden hacer al respecto? Sobre este punto contestaré en la perspectiva del PDM. En casi todas las secciones, pero sobre todo con mucho interés por los niños y adolescentes, hemos integrado las crisis contextuales que inciden en la dinámica entre el niño y su entorno, más que en el diagnóstico del propio niño portador de algo, porque ese algo es mucho más difuso, se mezcla en el entorno y ese entorno que comparte. ¿Otras reacciones? ¿Otro comentario? O en la sala, obviamente, si alguien quiere intervenir. La traducción no me ha llegado. Y la idea... Bueno, la idea de un diagnóstico dinámico es que no solamente es dinámico desde el punto de vista teórico, pero también lo es desde el punto de vista cronológico, del timing y las diferentes situaciones que manejamos. Sabemos que es muy diferente establecer un diagnóstico en una sala de urgencias o bien después de haber llevado a cabo muchas entrevistas y muchas consultas. Es diferente respecto a establecer un diagnóstico en un momento cambiante de tu vida o a una determinada edad, o cuando tu personalidad y cuando tu vida general, digamos, está mucho más tranquila. Entonces, nuestra esperanza, volviendo a PDM, es que todas estas situaciones diferentes y todas estas dinámicas diferentes del diagnóstico se tengan en consideración para, de esta manera, poder llegar a establecer una definición de cuándo podría ser de utilidad, pero también para poder, no sé, digamos, mantener una posición de vigilancia y de espera cuando resulta mucho más útil para el tratamiento. Pero a mí me parece que es una experiencia que tenemos todos a la hora de trabajar con los pacientes, y lo que tenemos que hacer es establecer un diagnóstico al cabo de 5 minutos o 5 semanas o incluso al cabo de 5 meses.
Y esta es la belleza del diagnóstico, y que no se trata de una acción compulsiva, tampoco se trata de un acto burocrático, sino que todo el mundo precisa el diagnóstico para el tema de seguros o para, en fin, los datos hospitalarios, etcétera. Pero digamos que este es un aspecto, quizás sea la parte pragmática o práctica del diagnóstico. Es decir, ¿qué es lo que queremos dar en particular? ¿Qué es lo que queremos dar a nuestros compañeros que están trabajando en el campo de lo clínico y que tenga que ver también con las urgencias, pero que también tenga que ver con la relación terapéutica más larga? El timing es importante y el diagnóstico. Y después tenemos los diferentes tipos de diagnósticos que uno puede establecer trabajando con el mismo paciente, diría. Dicen que el PDM se sitúa de alguna manera al lado. Es al lado, pero acepta, no obstante, el DSM, precisamente para esos diagnósticos pragmáticos, digamos, aquellos que van destinados a la administración, a los seguros, etcétera. Pero hay un riesgo, hay un peligro, y nos podemos preguntar, aunque sea una tarea difícil, nos podemos preguntar cuál es el interés de la clasificación específica o de la clasificación específica de la niñez, de los niños. Esa clasificación que tendría en cuenta en su nosografía y terminología el desarrollo. Responde que es el caso del PDM. Hay una parte del PDM para niños y adolescentes con unas dimensiones específicas al desarrollo. Luego, claro que es un trabajo que va a evolucionar, no es nada definitivo, nunca es inacabado siempre, pero es nuestro objetivo. Lionel, sí, añadiría un comentario respecto al PDM. Para mí, la pregunta que nos debemos hacer es cómo garantizar que el PDM se va a utilizar y, por ejemplo, cómo vamos a poder presionar los poderes públicos y decir que el sistema de salud tiene que abandonar la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría para optar por el PDM, para sustituirlo por los códigos PDM, que, por ejemplo, es lo que utiliza la asistencia pública de los hospitales de París. Y eso para mí es fundamental. Bueno, primero agradecerles estas conferencias y la introducción hecha por la Chair. Quería hacer una pregunta y un comentario, que quizá también el comentario lleva una pregunta. La pregunta se refiere fundamentalmente al carácter ideológico de las clasificaciones del que ha hablado Lionel Bailly. Me preguntaba si podría decirnos alguna palabra más sobre lo que está detrás de esta utilización ideológica, es decir, los intereses económicos de la Big Pharma y los intereses también de poder académico en el interés al interior de la universidad y de los sistemas de salud, si podría decir alguna palabra. El segundo comentario, hay un título diagnóstico que me falta, no sé en las de ustedes, porque no las conozco, en muchas clasificaciones. El DSM-5 no lo utilizo, así que no sé si falta o no falta, pero el 6MDs, que tengo necesidad de utilizarlo como todo el mundo, porque siempre hay que utilizar uno, falta, por ejemplo, como categoría diagnóstica, la variación de la norma. Y me parece que una parte relativamente importante a veces de lo que vemos en consulta son variaciones de la norma. Es decir, esta categoría diagnóstica implica la idea de que hay formas de sufrimiento mental sintomáticas que forman parte del desarrollo normal de un individuo.
Bueno, yo quería hacer un par de comentarios acerca de esta pregunta tan interesante, o las dos interesantes. Bueno, la primera, bueno, posiblemente debido a que no tenemos una gran industria farmacéutica, tampoco vamos a estar tan representados en la parte pública del diagnóstico. Y sí que fue muy interesante cuando nosotros presentamos el PDM2 en Estados Unidos y teníamos dos ponentes, uno de ellos era Otto Campbell y el otro Alan Friends. Alan Friends, tal y como hemos visto en la diapositiva que ha presentado Mario Esperanza, fue una persona que escribió un libro que se titulaba No cures a alguien que no está enfermo. Y a la vez también era el líder del DSM-4, así que conoce perfectamente bien, o sabe perfectamente bien el nivel de poder que tiene el mundo del económico en lo que se refiere al diagnóstico. Pero cuando tú inventas una etiqueta, inventas un fármaco, entonces, llegado a este momento, ya tienes un mercado. Muchas veces resulta muy importante hacerlo de esa manera, puesto que las empresas científicas significan o implican que tú descubres y defines y das nombres. Evidentemente, el equilibrio de la relación entre la ciencia, el mundo de lo clínico, el mercado, la economía y las grandes empresas farmacéuticas es un mundo amplísimo. Pero yo creo que, desde luego, no podemos dejar esto en una situación en la que no seamos conscientes de que la ciencia y la economía, desde luego, tienen una relación importante. Pero creo que, a la vez, parte de nuestra profesión también tiene que ver con este enfoque ético y deontológico a la hora de crear o de desmantelar, digamos, o de desconstruir este vínculo, que es un vínculo que existe en la actualidad. Y después la otra pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que es normal? Si he entendido bien lo que decía, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo contrario en lo que se refiere a la definición diagnóstica? Bueno, lo que yo puedo decir al respecto es algo interesante que yo no he explicado antes, pero nosotros hemos creado un capítulo que se titula Experiencias clínicas y psicológicas que no consideramos que sean patológicos, pero que quizás tengan que ver con la necesidad de llevar a cabo un enfoque psicológico, psiquiátrico. Por ejemplo, no consideramos que la homosexualidad sea patológica, pero sí que pensamos que si tuviéramos mucha homofobia internalizada, un sujeto gay necesitaría un enfoque psicológico, o bien problemas que tuvieran que ver con las minorías, en lo que tiene que ver con las etnias o la religión o la sexualidad, etcétera. Así que evidentemente no son personas listas para el diagnóstico, puesto que no son personas que presenten trastornos, pero su condición sí que podría generar problemas para sus vidas, y es importante que se aborde esto y que se describa y que se haga una narración en un manual que lo que quiere hacer es apartar unos conceptos de los otros. Rápidamente, la manera en la que las cosas funcionan y han funcionado con el DSM-3 es que muy rápidamente, para publicar, había que utilizar los criterios DSM, y las publicaciones eran un criterio indispensable para la carrera universitaria. Así que se ha hecho un círculo vicioso que consistía en que si utilizábamos el DSM podíamos publicar, podíamos crecer y promovernos, etc. En la clasificación francesa que evoqué, la variación de la norma es una de las categorías posibles. Y quiero dar las gracias, para terminar esta mañana de trabajo, su intervención y la calidad de sus intervenciones, que fueron apasionantes, y así clausuramos esta primera sesión. Merci. Merci beaucoup.